está en mi hogar y mis generaciones por siempre te honrarán. Así es, Señor, queremos que nuestras familias te sirvan, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto a servirte en todo momento. Señor, a que podamos poner en práctica cada cosa que aprendamos, cada cosa que tú nos recuerdes. Danos la fortaleza a través de tu Santo Espíritu, Señor, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ábrenos, Señor, el entendimiento en este momento, que vamos a abrir tu palabra. Señor, danos sabiduría de lo alto. Y de esta manera, Señor, podamos compartir con otros tus verdades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Que ese canto sea una oración al cielo todos los días de nuestra vida, que nuestras familias siempre le honren en todo lo que pensamos, en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos, ¿verdad? Que Él sea el que gobierne nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Y muy bien, vamos a continuar con la hermenéutica, ese arte y la herramienta para interpretar textos. Vamos ahora también ya hemos visto, hablamos ya un poco acerca de qué es la hermenéutica, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca ya también de cuáles son esos requisitos hermenéuticos, ¿verdad? ¿Por qué es hermenéutica? Una de las cosas importantes que hablamos fue que es importante que más que prepararnos, ¿verdad? Y tener conocimiento para poder tener el entendimiento, necesitamos del Espíritu Santo. Y de igual manera hablábamos en esto, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo es para que podamos entender lo que leemos. A diferencia de Nicodemo, que sabía pero no entendía y que le era necesario nacer de nuevo. Y posteriormente hablamos también acerca de la importancia del deseo, el querer aprender, ¿verdad? Como una forma importante. ¿Para qué? Para que nosotros nos involucremos en el aprendizaje. Requiere de humildad el querer aprender, ¿verdad? Es decir, tener la humildad para decir, no me lo sé todo, necesito de alguien que me enseñe, como lo hizo el eunuco, ¿verdad? El etíope dijo, necesito alguien que me enseñe. Depender también de Dios, obviamente eso es lo primero, pero también Dios nos dejó, hablábamos también anteriormente, que nos dejó de ministros, nos dejó pastores, nos dejó maestros, nos dejó predicadores, ¿verdad? Él los instituyó y de igual manera nos dejó a nuestros hermanos en la fe. Esto nos está hablando que el pastor no quiere decir también que todo lo sabe, el predicador o el maestro de la palabra que todo lo sabe, él también puede recibir enseñanza de parte de cualquier miembro de la congregación, ¿verdad? Y posteriormente también lo que vimos fue esta tabla comparativa, ¿verdad? Acerca de la diferencia entre lo que era Nicodemo y el eunuco. Y de igual manera y hablamos ya acerca de la importancia de las reglas. Dentro de la importancia de las reglas hablábamos que lo importante es que sin reglas podríamos correr el riesgo de hacer que la Biblia diga lo que queremos, y eso se le llama la eisegesis. Y posteriormente, en lugar de extraer lo que Dios dijo, que eso es la exégesis, ¿verdad? Es decir, extraer exactamente lo que Dios verdaderamente está diciendo a través de su palabra. Todo debe tener un orden y esto debe de ser siempre enfocado para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces vamos a continuar. Posteriormente dijimos que lo importante de la hermenéutica es para que todo lo que hagamos, lo hagamos para edificación, tenga un respeto y tenga un orden, podamos discernir guiados por el Espíritu Santo. Y la importancia, dijimos que para que uno pueda decir, esta enseñanza fue bíblica, es porque aprendí y fui exhortado, ¿verdad? Es decir, hemos aprendido y hemos sido exhortados también a través de la palabra, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Aquí hablamos acerca también de aprender sin H y aprender con H, acerca de hacer nuestras esas verdades bíblicas. Y algo importante que veíamos era que el aprendizaje es colectivo, es decir, si tú quieres andar de llanero solitario por la vida tratando de entender la palabra de Dios, obviamente sí lo puedes hacer porque tienes al Espíritu Santo de Dios, pero el mayor jugo de la enseñanza la vamos a poder sacar cuando estamos
juntos, en armonía, como vimos hace un momento, ¿verdad? En lo que practicábamos, lo del discipulado, cómo entre todos fuimos aprendiendo, empezamos a leer pasajes y dijimos, oye, mira qué claro, aquí está esta verdad divina, entre todos vamos aprendiendo. Y también de alguna manera esto debe de ser de una forma ordenada, pero también tiene que ser activa. El aprendizaje es algo activo, no es algo pasivo, no es algo en lo cual nosotros no tengamos que poner algo de nuestra parte. El aprendizaje bíblico no es acumular conocimiento, información o sapiencia, sino que debe producir en nosotros un cambio, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Y posteriormente aquí hablábamos de la importancia de la exhortación. ¿Qué es lo que sí es la exhortación? Porque muchas veces la asociamos solamente con regaño, y aunque es parte la corrección de la exhortación, sin embargo, la exhortación lleva como finalidad animar. Yo voy a motivar a mi hermano a que haga aquello. Es decir, de esta manera yo también, la exhortación consuela, fortalece al hermano con el cual estoy llevando o llegando a él con la palabra de Dios. Y por lo consiguiente también va a llegar momentos en que nos va a amonestar. Una exhortación, por supuesto, que nos va a llevar a que corrijamos nuestro camino también, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios también va a corregir nuestro camino, porque recordemos que lo que queremos que se produzca en nosotros es un cambio. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la exhortación bíblica, hablábamos que tiene que ser con gracia y con sal. Es decir, tiene que ser sazonada nuestras palabras. No vamos a hacerlo, como decimos, con la espada desenvainada y a ver a quién le cortamos la cabeza. Tiene que ser con amor, con paciencia y doctrina, es decir, con enseñanza bíblica y pacientemente en amor, y también tiene que ser algo mutuo. No solamente a lo mejor un día me va a tocar a mí ser exhortado, pero también en algún momento de la vida también me va a tocar a mí exhortar a alguien más. Entonces es importante que entendamos esta parte de la exhortación bíblica. Y ahora vamos a la siguiente. Y en esta vimos una tabla comparativa acerca de esto, ¿verdad? Del propósito según el versículo que estuvimos analizando y que podemos nosotros ver o escuchar, porque pues ya estas están disponibles grabadas. Entonces, escuchar también para recordar aquello. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí, en hacer todo y decentemente y en orden, hablamos que tiene que ser con una intención correcta. Va a requerir un esfuerzo intelectual y espiritual, ¿verdad? A lo mejor nos va a tocar desvelarnos en algún momento cuando queremos profundizar en aquello que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque eso nos genera un sentido de urgencia. Es decir, la diligencia es ese sentido de urgencia, esa desesperación que tengo por saber lo que Dios quiere decirme, y también tener en cuenta cuál es la audiencia a la cual quiero hablarles a través de la disertación que voy a hacer o el uso que voy a hacer de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. Y en la siguiente, ahora sí vamos a ver la regla número 1. Después de haber visto esta recapitulación, rápidamente lo que hasta ahora hemos visto, el contexto. El contexto. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta famosísima palabra de el contexto? Ah, sí, mi hermano, está bien, pero a ver, ¿cuál es su contexto? Nos dicen, ¿no? ¿Qué creen ustedes que signifique esto? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra, el contexto? Pues todo lo que implica, toda la información. ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Por qué se dijo? Era como el momento en el que se estaban diciendo las cosas y para quién iba dirigido. Claro, también, como que ubicándonos. Pues es que puede implicar, ¿verdad? Tiempo, hora, lugar, quiénes, personajes. ¿Quiénes a quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Verdad? Entonces, eso es parte del contexto. Y aquí es donde vamos a pasar a la siguiente, y nos dice, regla 1, el contexto. La regla del contexto establece que un versículo no es una isla, es decir, no está aislado, sino parte de un continente, es decir, es parte de un todo. Un texto bíblico, cuando yo lo aíslo o solamente me enfoco en lo que me está diciendo ahí, muchas veces puedo sacarlo de su contexto. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta frase? La regla de contexto establece que un versículo no es aislado, sino es parte de un todo. Consiste en interpretar cualquier pasaje bíblico a la luz de las palabras, oraciones y párrafos que lo rodean. ¿Sí? Es decir, esa es la importancia de esto. Ahora,
Aquí hay una frase muy famosa igual, o muy pronunciada, o muy dicha, que dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿verdad? Es un pretexto, ¿por qué? Porque nos va a llevar a un error doctrinal. Cuando yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero, es decir, una eisegesis, yo voy a sacar y voy a aislar un texto. Si yo quiero que realmente un texto me diga lo que Dios está diciendo, es decir, la exégesis, hacer un extracto correcto y exacto de las palabras de Dios, entonces lo voy a hacer dentro de su contexto. ¿Sí? Esa es la importancia de esta primera regla. Ahora, en este sentido, la premisa en esta es simple. El significado de una palabra o frase está determinado por su entorno. Dios no habló en frases sueltas. Dios habló en discursos, en cartas, en relatos, con una lógica coherente, una armonía que la verdad yo creo que no nos pudiéramos explicar de un hombre como Job escribiendo el libro de Job, como poder, por decirlo, el escritor del libro de Job, como poder ver a un Moisés escribiendo parte del Pentateuco, como hablaron de un Esdras o de un Nehemías o de los tantos escritores que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, y que muchos de ellos ni se conocieron, pero hablaron del mismo mensaje. Entonces, esa es la parte inexplicable, ¿verdad?, que pudiéramos encontrar en esta parte, y podemos darnos cuenta también que detrás de todo esto solamente pudo haber estado Dios, porque Dios es el único que tiene un poder sobrenatural. Cuando sacamos pasajes de la Escritura fuera de su contexto, tergiversamos, torcemos la palabra de Dios, nos va a dar como resultado una herejía. ¿Sí? Cuando nosotros descontextualizamos, sacamos de contexto un texto, nos va a dar como resultado una herejía y no una enseñanza bíblica. Ahora, la pregunta aquí sería entonces, ¿qué es una herejía? ¿Alguien sabe o tiene alguna idea de qué es una herejía? Herejía. No es como la canción esa que de repente sonaban y te decían, mira, ahí dice hereje. Esa mero. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Vamos a la siguiente. ¿Qué es una herejía? Una herejía, si la hermenéutica es el arte de trazar el camino recto hacia la verdad, es decir, hacer una exégesis correcta, la herejía es el acto de salirse deliberadamente de ese camino para construir uno propio, es decir, se convierte en una exégesis. Entonces, lo que estamos notando aquí es que cuando la hermenéutica con estas reglas aplicándolas me van a trazar el camino correcto, recto hacia la verdad, la herejía me desvía de ese camino recto. La palabra herejía viene del griego airesis, que originalmente no significa algo malo, significa simplemente elección o facción. Sin embargo, en el contexto bíblico y teológico pasó a significar la elección de una doctrina que se aparta de la verdad fundamental revelada por Dios y aislar un texto de su contexto, es decir, elegir una facción de una verdad para que diga no lo que Dios quiere decir, sino lo que yo quiero que diga. Esa es la herejía. No es simplemente un error de interpretación o un desacuerdo. Una herejía es una distorsión de una verdad esencial del Evangelio que pone en riesgo la salvación o la naturaleza de Dios. Es una enseñanza que dice ser cristiana, pero realmente es cristina, como muchas veces dicen, que niega una columna vertebral de la fe, como la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, como los que dicen, no, es que aquí dice que también es por obras, o que necesito bautizarme para complementar mi salvación. Esa es una herejía, porque estamos añadiéndole cosas que realmente el texto bíblico no está diciendo dentro de su contexto, ¿verdad? Como aquellas personas también que nada más creen en la unicidad, es decir, los que son unicitarios, que no creen en la Trinidad y que dicen que no, todo nada más dicen es en el nombre de Cristo, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el que bautizamos, sino solamente en el nombre de Jesús, y se basan en Hechos, un libro que es un libro histórico, es un libro de transición donde la iglesia se está estableciendo como tal, y que el solamente utilizar el nombre de Jesús era una manera de demostrar quién era el que los respaldaba, una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Por eso ellos bautizaban en el nombre de Jesús,
pero no está diciendo que era la fórmula que se utilizaba al momento de bautizar. La fórmula quedó dicha y escrita por el mismo Señor Jesucristo. Dice que cuando nosotros bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula correcta. Entonces, sí podamos darnos cuenta entonces cuándo es la herejía, cómo va entrando la herejía, cómo hay textos que la herejía, o sea, hay textos que avalan esas herejías, que si tú los ves a simple vista y tú dices, óyeme, ¿sí es cierto? Es decir, es una mentira que mientras más se parece a la verdad, más difícil es identificarla. Es decir, un ejemplo en una herejía. ¿Cómo logras tú identificar que un billete es falso? Por su relieve, lo estás tocando y la textura es distinta al que estamos habituados a agarrar. ¿Qué otra forma puede uno identificar que un billete es falso? Por cómo se ve. Visualmente lo ves que hasta está un poquito más de colorido o está muy colorido de lo que normalmente se puede ver la impresión de un billete. Si lo pones a contraluz, esas marcas de agua y esa que no se notan, la rayita esa que parece así como que en 3D, no se mueve. Entonces hay muchos sellos de seguridad que puede tener un billete y que eso nos ayuda cuando nosotros sabemos cuando es un billete original, vamos a poder identificar a un billete falso. Es lo mismo que pasa con esto. Tú y yo vamos a poder identificar una herejía, y eso lo vamos a ver ahorita un ratito más adelante, si conocemos la verdad. Si tú conoces la verdad, es decir, cuando tú ya conoces un billete verdadero, legal, legítimo, tú vas a poder identificar uno falso. Pero, ¿qué es lo que sucede con la herejía? La herejía viene así. ¿Y cuántas herejías se han levantado por sacar un texto fuera de su contexto? Entonces, la herejía va naciendo de la siguiente manera. La herejía nos va a llevar a nosotros a la apostasía, ¿sí? Entonces, una herejía nos lleva a la apostasía, que en definición breve es dejar la verdad para abrazar el error. Si la herejía es un error en el mapa, la apostasía es abandonar el camino por completo después de haberlo conocido. Después de que yo ya conocí la verdad, que yo ya sé que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora resulta, ahora resulta que ahora creo que no, que nada más es en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Aquí viene la parte, la herejía. Casi ninguna herejía nace de una mentira total, nacen de una verdad sacada de contexto. Generalmente ocurre por aislar un texto. Esa es la primera forma en la que se va cocinando, en la que se va generando, se va naciendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Aislar un texto, tomar un solo versículo y elevarlo por encima de todo el resto de la Biblia. Desde tiempos pasados, de un solo texto se han hecho enseñanzas o doctrinas que están lejos de reflejar lo que Dios quiere decir por sacarlo de su contexto original. Pero también porque se llega a un desequilibrio. Este desequilibrio es porque enfatizan demasiado, por ejemplo, un atributo de Dios. Hoy en día hay un evangelio diluido, un evangelio light, que también le llamamos o se le conoce, donde te hablan que todo, solamente Dios es amor, y sí, no están diciendo una mentira. Pero hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque Dios, como es amor, Dios también es justicia. Entonces tengo que quedar y mostrar a Dios con todos sus atributos, de que porque nos amó, Él también dijo, oye, voy a ser justo. Necesito proveerles de una salvación, de un Salvador, alguien que los salve de esa condición. Nos proveyó de un Salvador. Y ahora la justicia de Dios se revela por fe, dice la palabra de Dios, pero también la podemos ver revelada en que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. ¿Pero es porque Dios es injusto? ¿Es porque Dios es un Dios falto de amor? No, es porque es un Dios justo. Él dijo, todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Pero es todo aquel que cree. Si el hombre no quiere depositar su fe en Dios, si el hombre no quiere creer en Dios, sencillamente no va a obtener la salvación de su alma. Eso es de alguna manera lo que nosotros tenemos que ver, que la herejía desequilibra todas las cosas. No muestra un Dios equilibrado, sino muestra solamente una parte de Dios. Y no muestra el todo de Dios.
ahí es donde podemos correr el riesgo de caer en una herejía o de enseñar una herejía. La eisegesis, que viene siendo de alguna manera meterle al texto una idea cultural o personal propia, en lugar de que el texto hable por sí solo, que vendría siendo la exégesis. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. La palabra de Dios no necesita más que la misma palabra de Dios para interpretarse a sí misma. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que también muchas veces se puede caer en la idolatría. ¿Y por qué la idolatría tiene que ver con una herejía? Porque lo dijo el predicador fulanito de tal, por eso tiene que ser verdad. Ah, porque lo dijo Spurgeon. No, Spurgeon no, es inefable. Él no se equivoca, él no puede cometer ningún error de eisegesis. Lo puede cometer también, es humano, es un hombre, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender esta parte. Muchas veces las herejías llegan por la idolatría también, porque idolatramos tanto a aquella persona, lo ponemos aún hasta por encima de Dios, porque aún no es lo que Dios está diciendo, pero porque lo dijo él o ella, por eso es verdad. Y no es así. Entonces, es importante que entendamos esta parte de la herejía. Y todo esto tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo aíslo un texto, cuando yo desequilibro lo que la palabra de Dios está diciendo, cuando yo le meto de mi cosecha, como decimos, o cuando yo pongo por encima a hombres, teólogos, eruditos, personas preparadas. Es que él estudió en el seminario teológico de no sé dónde y ahí han salido los mejores teólogos en el mundo. Eso no vale nada cuando Dios habla. Entonces, esa es la parte que tú y yo debemos de tener presentes siempre, en que no es lo que yo quiero que diga, sino lo que Dios está diciendo. Vamos a la siguiente para ver una pequeña tabla. Fíjense bien, aquí el término opinión, definición, temas no esenciales donde hay libertad. Es decir, muchas veces podemos dar una opinión nosotros. Es válido dar una opinión en ocasiones, ¿verdad? En cuanto a temas no esenciales donde hay una libertad, donde la misma palabra de Dios nos da el criterio para poder nosotros tomar ciertas cosas y decir, bueno, todo me es lícito, no todo me conviene, es un principio bíblico, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Ahí es donde nosotros tenemos esa libertad en ciertas cosas, ¿sí? Pudiéramos hablarlo de alguna manera. Pero el ejemplo, la forma de vestir o el orden de la liturgia. A lo mejor algunas personas, no, es que nosotros empezamos con un canto primero y después con una oración. Ustedes están mal. No podemos establecer una forma así, porque así lo hacían. No podemos ver un culto, por decir, que hayan tenido en la escritura como tal, donde diga, se paró y primero dijo esto y después fue la oración final y después fue la oración y después la predicación. No lo existe. Entonces, ante estas partes que podemos tener una cierta libertad, podemos emitir una opinión, sí, pero nosotros siempre debemos de estar en cuenta, basado en mi opinión, en principios que la Biblia establece. Otro, un error doctrinal, una interpretación equivocada de un tema importante, pero no salvífico. Hay errores doctrinales, como por decirlo, en el caso de que si se habla en lenguas o no se habla en lenguas. Hay personas que creen que eso, o en ciertas ramas pentecostales, que esa es una manifestación de que ya eres salvo. Y que es una manifestación de que ya tienes al Espíritu Santo. Porque pues si tienes al Espíritu Santo, ya eres un hijo de Dios. Entonces para ellos, no. Si tú tienes que recibir el Evangelio, recibieron el Evangelio, pero a ver, tienes que empezar a hablar en lenguas y empiezan a meter a la persona que habla en lenguas y pues la otra persona está ahí en la catarsis del momento y todo y empieza con su rabará, shabará, que sí, y no sé qué tanto empieza a decir, está lleno del Espíritu Santo. Ese es un error doctrinal, ¿verdad? Pero a la parte que nos va a llevar a una herejía. Entonces, una negación de un fundamento que destruye el Evangelio, eso no es una manifestación de que uno es un hijo de Dios. Hablar en lenguas no es una obligación, no quedó establecido como una manifestación del fruto del Espíritu Santo. No dice el fruto del Espíritu es hablar en lenguas, amor, gozo, paz. No lo dice como tal la Escritura. Ahora, decir que Jesús no es Dios o que la salvación es por obras, ahí es donde podemos caer en una herejía, ¿sí? En una herejía. Entonces, una postura errónea sobre el orden de los eventos del fin del mundo. Por decirlo, hay personas que dicen, no, es que primero va a ser el arrebato, no, es que primero va a ser esto. En esas situaciones pudiéramos tener algunas diferencias. Sí, las existen, esas diferencias, pero no intervienen en la salvación del hombre.
Entonces, en ese caso, no es que sea algo secundario, pero no afecta a la salvación. Entonces, es un error doctrinal. ¿Pudiera ser a la luz de quién? Del orden que escatológico que a lo mejor pudiéramos tener, de la interpretación escatológica que pudiéramos tener. Pudiera ser, pero no es algo que realmente me lleva a terminar siendo una herejía como tal. Siempre y cuando siempre se respete a Dios como el Dios soberano, como ese Dios salvífico, y que la salvación no es por obras, entonces estaríamos hablando que no es una herejía. Ahora, lo que pudiéramos ver en esta parte, por decir, si nos vamos nosotros a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2, 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Fíjense bien cómo empieza diciendo. Pero hubo también falsos, como los billetes, profetas, predicadores entre el pueblo. No son externos, están dentro. Como habrá también, dice, entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aquí es donde viene la esencia de una herejía. Dice aquí claramente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esa es la esencia de la herejía. Van a negar a Dios mismo, van a negar la misma palabra de Dios. Hay personas que yo he escuchado, me tocó hace poco, lamentablemente, conocer a una persona que me decía, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero si lo hacemos así como dice la Biblia, no vamos a crecer nunca en la iglesia. Y tú dices, a ver, espérate, ¿cómo? O sea, pues la Biblia la tienes que aplicar porque la tienes que aplicar, y si lo dice que así se tiene que hacer, así se tiene que hacer. Y no queda discusión de, a ver, hermanos, ¿les parece a ustedes que le exagera la palabra de Dios? No, sí, hermanos, yo creo que sí, Dios es muy exagerado. Bueno, pues hermanos, vamos a cambiar esa práctica. Ahora vamos a aceptar a todos los homosexuales que vengan a la iglesia. Entonces, esa es la parte, digo, yéndonos a una cuestión muy radical, pero eso es a lo que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Pero sin embargo, estas herejías, como son tan parecidas a la verdad, van a ser muy difíciles de discernir hacia la primera. O sea, va a ser muy complicado, porque tú a primera vista tú vas a decir, wow. Ahora, una de las cosas también que traen las herejías es que suenan algo innovador, algo nuevo. Te dicen, te voy a traer una palabra fresca el día de hoy. Tú dices, es lo que necesito, fresco, y más si estamos a 50 grados. Imagínense, lo que queremos es esa palabra fresca en nuestras vidas. Entonces, una herejía se muestra precisamente también por esa parte. Vamos a la siguiente. Entonces ya vimos la herejía, pero la apostasía, vamos al siguiente. La apostasía, lo que nosotros nos viene haciendo es que la palabra proviene del griego apostasía, que significa deserción, abandono o rebelión. Se compone de apo, fuera de, y estasis, estar de pie. Literalmente es dejar de estar de pie en el lugar donde antes se estaba firme. Un pecador puede fallar por debilidad, es decir, caer. Pero un apóstata se aleja por decisión propia. Eso es rebelión. Entonces ahí es donde el apóstata no quiere regresar a la verdad. Una cosa es cuando yo sigo luchando en mi carne, sigo batallando en mi carne y caigo en el pecado, pero me levanto y regreso a mi Salvador a pedirle perdón, me arrepiento de mis pecados y continúo la vida cristiana. Pero un apóstata decide por voluntad propia vivir en el pecado, vivir en el error. Entonces dice la palabra claramente que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces pudiéramos decir que una persona que es una apóstata realmente es una persona que nunca ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque si realmente tuviera el Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad, lo va a regresar, lo va a redarguir, lo va a confrontar de su pecado, lo va a convencer de su pecado y va a regresar nuevamente al camino de verdad. Ahora,
¿Qué tipos de apostasía hay? Podemos encontrar la apostasía teológica o la apostasía doctrinal, pero igual podemos encontrar la apostasía moral. La apostasía en la cual estamos hablando sobre lo que viene siendo la apostasía teológica es el abandono de las doctrinas de la fe en Cristo. Acabamos de leer Efesios capítulo 2 y en el versículo 20 nos dice que nuestro fundamento debe ser las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles, profetas y tener a Cristo como la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo. Entonces, eso es en lo que está basada la enseñanza bíblica en las iglesias de hoy. Es en lo que tiene que estar basado. Entonces la apostasía teológica es cuando empezamos a abandonar todos esos principios, toda esa enseñanza que Cristo nos ha dejado. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, ¿cómo dice? Capítulo 4 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, su oído deja de escuchar la voz del buen pastor y empieza a escuchar la voz de esos herejes, la voz de esos falsos maestros, de esos falsos profetas. ¿Sí? Dice apostatarán, terminan dejando. Por eso Juan capítulo 10 es claro cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Entonces, cuando una persona es verdaderamente un hijo de Dios, puede caer en el error, sí, pero va a reconocer y se va a regresar, se va a arrepentir de sus malos caminos. El apóstata nunca lo va a hacer. El apóstata, por decisión propia, dice: no, ¿y a mí qué? Yo quiero vivir así, yo quiero entenderlo así, a mí me da igual lo que piensen los demás. Entonces, ¿y podrá una persona, por ejemplo, caer, regresar, que se vuelva un juego continuo? Sí, eso lo único que deja de manifiesto es que la persona que está cayendo en el pecado y se levanta, cae en el pecado y se levanta y así se la pasa todo el tiempo de su vida, sencillamente es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque claramente en 1 Juan encontramos que la palabra de Dios nos dice que el que practica, eso es practicar el pecado, ¿sí? No es lo mismo caer en este pecado y no volver a caer nunca más y ahora caer en otro, es distinto a estar cayendo una y otra o permanecer en ese error, ¿verdad? Entonces sencillamente es una persona que no ha nacido de nuevo, porque el que practica el pecado dice: no es de Dios, así de simple, o eres o no eres. Entonces dice la Escritura: 7 veces cae el justo, pero también así se va a levantar, ¿verdad? Es la gran diferencia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender esa parte. Es decir, ¿el Hijo de Dios está exento de caer en el pecado? No, puede caer en el pecado, pero se va a levantar y no va a volver a caer en el mismo pecado. O sea, no debe caer en el mismo pecado. Yo entiendo que muchas veces hay personas que han luchado toda su vida con el alcohol, llegan a Cristo, se arrepienten, realmente han nacido de nuevo, pero están peleando, es esa lucha que traen. Y a lo mejor cayeron una vez, cayó 2 veces, y después volvió a pasar mucho tiempo y de repente tuvo otra recaída, pero de ahí nunca más volvió a caer en el pecado. Esa es una evidencia que es un verdadero hijo de Dios. No quiere decir que 7 veces, tiene que caer, entonces hasta 7 nada más puede caer. No, es una referencia que nos da por el número de la perfección. Pero sin embargo, ahí es donde nosotros podemos entender esa parte. Que una persona que es una apóstata es que ya conoció la verdad, que es lo importante, conoció la verdad, estuvo expuesto a la palabra de Dios, profesó la fe, es decir, formó parte a lo mejor hasta de nuestra propia iglesia, pero renunció deliberadamente y voluntariamente a darle la espalda a Cristo, negar su divinidad o abandonar las doctrinas esenciales que antes decía creer. Ese es un apóstata. Entonces, en ese sentido, ahora, la apostasía moral de alguna forma es cuando alguien, conociendo el camino de la santidad, decide volver deliberadamente a una vida de pecado, negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Y como nos dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26.
Y aquí nos va a dar un poquito más de claridad en cuanto a esa pregunta. ¿Qué pasa si una persona cae? Pero una cosa es, como vimos hace ratito, una cosa es caer por debilidad y otra es caer por decisión. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Cómo dice? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está. Cuando lo hago de manera deliberada, voluntariamente, es decir, ya sé que mi debilidad es el pecado del alcoholismo, voy y me meto a una cantina, o voy y me meto a un restaurante bar, ¿no? Y la estoy viendo y está sudando y se queda viendo a la persona y dice, ay, qué rica se ve, ¿no? Tráigame una, mesero. Te estás exponiendo a ti mismo, claro. Entonces, esa es la parte. Si yo ya sé que esa es mi lucha, que aún no lo domino, que aún no me contengo a aquello, tengo que evitarlo, ¿verdad? Entonces, el apóstata lo que hace es que va a propósito y lo hace a propósito y se excusa y dice, es que hermano, la carne es débil. Pues sí, pues si sabes que la carne es débil, está débil también en ti porque no te estás llenando de la palabra de Dios. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, eso hacen los cobardes, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia, a un nacido de nuevo. Entonces, dentro de esta parte, ¿cómo podemos identificar a un apóstata porque niega la autoridad de la Biblia? Es cuando dicen, sí, la Biblia dice eso, pero si eso hacemos, una vez eso dijo un pastor en una ocasión, dice, hablando acerca de recibir personas que están casadas por segunda, tercera, cuarta, quinta vez casi, decía, bueno, mira hermano, es que yo entiendo que eso no se debe hacer en la membresía de una iglesia, pero hermano, ¿cuántas familias están así hoy en día? Y tú te quedas, bueno, sí, casi, ahorita quien no está divorciado ya está casado por segunda, tercera, cuarta vez, pero por eso tenemos que aceptarlos, por eso no tenemos que confrontarlos diciéndole, oye, ¿estás en adulterio? Ahí es donde entonces nosotros tenemos que entrar en esa parte. Él decía, es que hermanos, si lo hacemos así, entonces ¿cuándo va a crecer la iglesia? Pero es que yo no voy a quebrantar la palabra de Dios para que la iglesia crezca en número. Pues sí. Entonces, eso es, niegan la autoridad de la Biblia, ¿sí? Abandonan la exclusividad de Cristo, es decir, Cristo es único y Cristo es completo y Cristo es suficiente. Prioridad al yo sobre Dios. Es que yo pienso, yo creo, yo supongo, yo deduzco, me imagino. Eso hace un apóstata. Y lo otro, que de alguna manera cómo identificarlo, es que no tiene al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta que no tiene al Espíritu Santo? Es una persona que vive enojada, que tiene sus arranques de ira cada rato. ¿Por qué? Porque no tiene un dominio propio en sí mismo. Porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Es una persona que vive siempre impaciente. No, vámonos, córrele. Y acá hay que... oye, si el fruto del Espíritu es paciencia, ¿dónde está la paciencia? Entonces, Gálatas capítulo 5, versículos a partir del 22, nos dice cómo debe ser un hijo de Dios. Las evidencias que debe mostrar alguien que es nacido de Dios. Un apóstata no las tiene. Así de simple. Así de sencillo. Sí. Vamos a la siguiente. Recuerden que estamos hablando dentro del contexto y tiene que ver mucho esto. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando yo saco un texto fuera de su contexto, entonces voy a empezar a enseñar o a creer una herejía y la herejía me va a llevar a la apostasía. Entonces, algo importante en esta parte es que lo que esta regla del contexto busca es que tanto tú como yo seamos fieles a la palabra de Dios para no producir una herejía que lleve a la apostasía. Ahora, ¿qué implica mantenerme dentro del contexto? Hay 3 niveles de observación: el contexto inmediato, el contexto mediato y el contexto global. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos, a ver, ponga el texto dentro de su contexto inmediato, ¿cuál vendría siendo ese contexto inmediato? ¿Qué dice el versículo anterior y qué dice el versículo después? ¿Sí? Ese es el contexto inmediato. Es decir, a ver, ok, sí, como dijimos hace ratito, a ver, Juan 3:16 no lo sabemos de memoria y lo hemos leído un montón de veces, pero ¿qué dice antes y qué dice después? ¿Qué pasó antes? Es decir, ahora te vas al contexto inmediato, es decir, ahora, ¿qué dice todo el capítulo sobre esa verdad? En el que está insertado el versículo 16.
antes me habla de Nicodemo, antes me habla de que es necesario nacer de nuevo, y cuando yo nazco de nuevo, entonces cumplo el todo aquel que cree, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Entonces ahora yo ya nací de nuevo, yo ya no estoy perdido, yo ya fui encontrado por mi Señor Jesucristo, yo ya soy salvo, tengo la vida eterna, y después termina diciendo porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora entiendo, y ahora vengo a la luz, en ese mismo contexto del capítulo 3 del libro de Juan, dice, ahora vengo a la luz y no temo venir a la luz porque mis obras están en Cristo. No tengo, como dice un dicho popular, el que nada debe, nada teme. No tengo nada que temer porque estoy en la verdad. Entonces, ese es el contexto inmediato. Si yo quiero entender aún más todo lo que me habla el capítulo 3 de Juan y poder entender bien el versículo 16, me leo todo el capítulo de Juan, todo el libro de Juan. Y todo el evangelio me lo leo completito desde el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo y nos vamos hasta el último versículo del capítulo 31, no recuerdo cuántos tiene el Juan, pero nos vamos hasta el último, ¿sí? Y ahí hay una porción hermosa que dice, y si hubiéramos escrito todas las cosas que el Señor Jesucristo hubiera hecho, dice, ni aún en los libros cabría todo eso. Con esa parte termina el apóstol Juan el evangelio. Entonces, viendo todo ese contexto, el panorama general, yo voy a tener más claridad de lo que significa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces, ahora si quiero entender el contexto global, pues me leo toda la Biblia, para entonces entender Juan 3:16, y desde Génesis hasta Apocalipsis, voy a entender esa verdad, que la Biblia me habla de un solo personaje, y de una sola historia toda la Biblia. Desde Génesis podemos ver el famoso llamado protoevangelio, donde empieza a hablar acerca ya del Señor Jesucristo, cuando Dios le habla y le dice a Eva, ¿sí? Cuando le empieza a hablar y le dice, bueno, tú herirás a la serpiente en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Desde ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se le llama como el protoevangelio, es decir, el prototipo, la forma en la que iba a ser esa redención que íbamos a tener. Entonces, si nos damos cuenta, si empezamos a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar un solo personaje y vamos a darnos cuenta y vamos a entender más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel. Si nos va quedando claro entonces cómo es o qué implica realmente poner un texto dentro de su contexto. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? 1. Vamos a ignorar los números de los capítulos y versículos. Es decir, los capítulos y versículos se hicieron para que cuando yo te dijera, oigan, vamos al libro de Isaías, donde de Isaías empieza a decir, y empezamos, y por su llaga fuimos curados y esto, y tú dices, ¿pero dónde está eso? A ver, sí, yo me acuerdo que sí lo leí una vez cuando leí Isaías, pero ¿dónde lo dice? Vete al capítulo 53, versículo 7, y ahí lo vas a... Eso nada más es para que de alguna manera tuviéramos estructurada la palabra de Dios. Y cuando quisiéramos todos ir al mismo, todos pudiéramos hacerlo, como ahorita cuando decimos, vamos a tener una lectura alternada, yo leo el primer versículo, usted lee el siguiente y todos nos unimos en el final. Bueno, eso es, para eso nada más nos sirven esos números. Pero cuando yo quiero poner un versículo dentro de su contexto, voy a ignorar esos números y voy a ignorar esos capítulos y voy a ignorar esa estructura que la dieron no siendo inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí es identificar los conectores. ¿Cuáles son los conectores que vamos a ver? Fíjense bien, ahí vienen varios conectores. Estos conectores de los cuales vamos a hablar, el primero es conectores de conclusión. Estos conectores de conclusión nos dice que es por tanto, por lo cual, así que. ¿Se le viene a ustedes algún pasaje o algún versículo que traiga estas palabras? Por lo tanto, por lo cual, así que. Estas son conectores de conclusión, es decir, ya el escritor de ese versículo, de ese libro, de ese capítulo que estamos leyendo, va a concluir ya. Y por eso dice, bueno, por lo tanto. Fíjense bien, busque usted ahí en su Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo va diciendo? Ahí viene un conector de conclusión. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese así que conecta ese capítulo 12 con los 11 capítulos anteriores, porque del 1 al 11 habla del mismo tema el apóstol Pablo. Entonces, para que yo haga eso, termina casi como diciendo el apóstol Pablo, a ver, ya para concluir, ¿no? Como cuando a veces decimos los predicadores, ya vamos a terminar, y vamos a terminar, pasan todavía 30, 40 minutos y todavía no termina. Pero el apóstol Pablo aquí sí estaba terminando, estaba diciendo, así que, hermanos, os ruego, pero para entender ese Romanos 12:1, yo tengo que leerme los 11 capítulos anteriores que hablan sobre ese mismo tema. Entonces, estos conectores es importante que los identifiquemos cuando estamos leyendo la Biblia. Créanme lo que después de esto ya no van a leer la Biblia de la misma manera. Van a estar, oye, mira, aquí hay un conector. ¿Ya lo viste? Sí, ¿cuál es? Ah, mira, dice, así que. Pero hay otro también. Mateo 28, 16 al 20. Otro conector de conclusión. Y con eso está terminando el Evangelio de Mateo. Con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con la gran comisión. ¿Dónde encontramos ese conector de conclusión? En Mateo 28, 16. Mateo 28, 16 al 20. ¿Dónde encontramos ese conector de conclusión? Por tanto, Por tanto, me conecta con el versículo, los versículos anteriores, que nos empieza diciendo toda potestad, es decir, dice el Señor Jesucristo, les estoy enviando a ser discípulos. ¿Pero por qué les estoy enviando a ser discípulos? Porque tengo toda la autoridad para hacerlo. Porque empieza diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto es una conexión que me está llevando al versículo anterior. Entonces, siempre es importante que cuando vayamos detectando estos conectores de conclusión, siempre leamos el versículo anterior o todo el capítulo o los capítulos anteriores, dependiendo qué tanta claridad me están dando los versículos antes de ese versículo. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos claro estos conectores. Hay otro versículo, ¿se acuerda que dice? Por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí encontramos otro texto en Génesis que nos está conectando con los versículos anteriores donde está hablando de la creación de Eva. ¿Sí? Entonces, por tanto, esa es otra y ustedes miren, pueden meterse una concordancia bíblica electrónica y ponen la palabra por tanto y les van a aparecer la infinidad de textos bíblicos que traen ese conector de conclusión. Muy bien, ahora fíjense bien, el conector de causa o razón, que es por qué, pues o ya que. ¿Por qué? Eso lo encontramos un montón en la Biblia, ese conector de causa o razón. Fíjense bien, Primera de Pedro 1:16. Es un pasaje que también hemos conocido o conocemos, creo yo, la gran mayoría de los que estamos aquí. Primera de Pedro 1:16, ¿cómo dice? ¿Dónde encontramos el conector de causa o razón? ¿Por qué? Es decir, Dios nos dice, yo te estoy pidiendo que tú seas santo porque yo soy santo. Ahí nos está conectando a esa causa, es decir, ¿por qué causa me lo está pidiendo Dios que yo sea santo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me pide que yo sea santo? Porque Él es santo. Ahí estoy conectando esa verdad divina en ese mismo versículo. Ese mismo versículo me está dando la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué causa o razón me pide Dios que yo sea santo? Que yo me aparte del mundo. ¿Por qué causa o razón Dios me pide que yo deje todos los placeres de esta vida? Porque Él es santo. ¿Sí? Y por eso nos pide que seamos santos. Así de simple es Dios. Es soberano, nos puede mandar lo que a Él le plazca. Él es Dios, Él nos creó. Lo acabamos de leer hace rato en Efesios capítulo 2. Somos hechura suya. Él nos creó y su propósito es para buenas obras, las cuales preparó, dice la palabra de Dios, de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces es importante tener identificados estos conectores porque nos van a dar mayor claridad del por qué se está escribiendo.
¿Sí? Salmos 31:17 nos dice: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Aquí podemos encontrar el ya que te he invocado, dice. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Romanos 1:25, hablando de la apostasía también. ¿Cómo dice Romanos 1:25? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí hay una conexión. Por esto. Entonces hay una conexión. Vamos a ver versículos o un fragmento cuando nos toque leer del 1 al 3, por decirlo. Vamos a encontrar varios conectores entre ellos, porque la Biblia está ligada completita de principio a fin. Entonces, si nos damos cuenta en ese sentido, los conectores de causa o razón, ya que dejaron. Y entonces ese ya que, si estamos hablando que esta es una de conexión, viene esto, lo que me está diciendo aquí, esta causa o razón, viene de los versículos anteriores. Y empieza a hablar que los hombres prefirieron echarse a la perdición por ellos mismos, vivir en sus concupiscencias y todo eso, ya que dejaron. Sí. Es una causa, un motivo, una razón por la cual se está escribiendo ese versículo. Ahora, los conectores de propósito, ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿Se acuerdan de ese? Hay uno que yo creo que sí se van a acordar ustedes rápidamente. A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esta es otra conexión. Esta nos indica del propósito. ¿Cuál fue el propósito que Dios instituyó? Pastores, profetas, maestros. Dice, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese es el propósito por el cual Dios lo creó. Entonces, por eso Él instituyó. Ahí es donde podemos encontrar ese también conector de propósito. Por ejemplo, Juan 3:16, ¿dónde encontramos este principio, este conector de propósito? ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Dónde lo encontramos en Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero ¿cuál es el propósito de que Dios haya dado a su único Hijo en sacrificio por la humanidad? Para que todo aquel que en él cree, si vamos viendo esa parte de la conexión, dice para que todo aquel que en él cree, es decir, el para qué o a fin nos va a dar esa parte. A fin de que el hombre de Dios, y eso nos lo dice en toda la Escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso encontramos que se lo dice Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, esa es la parte de la conexión, y esto nos va a seguir manteniendo en el contexto del versículo. No me voy a salir del contexto. Cada vez que yo inmediatamente estoy identificándolo, subráyelo. Porque eso le va a recordar, a ver, esto para que yo entienda este texto, a ver, tengo que leer el verso anterior, ¿sí? Siempre le va a estar recordando esa parte. Ahora, el otro conector de contraste que podemos encontrar es pero, más, sino, sin embargo. Fíjense bien, leímos también en Efesios capítulo 2, versículo 4. Lo leímos hace rato en la lectura que tuvimos general. Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo empieza diciendo? Ese es un conector de contraste. Efesios 2:4. Uh-huh. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, es decir, está contrastando, está diciendo, ok, pero, ¿a qué pero se refiere? Se refiere a que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, tú estabas siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí viene el contraste, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aún viviendo tú en esa condición que te acabo de mencionar,
por ese Dios que es grande en misericordia, dice, por gracia soy salvo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelvo a repetirlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Pero Dios, me conecta y me contrasta con mi vida pasada a lo que yo estoy recibiendo por gracia en Cristo Jesús. Entonces, esa es una conexión que puedo encontrar. Es decir, este versículo solo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, solamente lo puedo entender si leo los versículos anteriores. Es decir, veo el contexto inmediato. Ahora, otro texto que nos dice o que nos utiliza otro de contraste, 1 Corintios 8:6, y ahí quiero que identifiquen cuál es el de contraste. 1 Corintios 8:6. Identifiquen ahí cuál es el de contraste. Recuerden, ahorita estamos en los conectores de contraste, pero, más, sino y sin embargo. Sin embargo, solo hay un Dios. Sin embargo, solo hay un Dios. Pero para esto dice, pues aunque hay algunos que le llamen dioses, ese es el contexto para que yo entienda este versículo, ¿sí? Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, aquí está la conexión, es decir, para toda la humanidad, pues ellos pueden hacer sus propios dioses. Hay unos que se autoproclaman y se llaman dioses, pero sin embargo, para nosotros, ahí está la conexión, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor las cosas, y nosotros por medio, dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí? Y luego encontramos otra conexión, pero, y si nos vamos analizando este capítulo, nos vamos a encontrar un montón de conexiones. En Romanos vamos a encontrar, está nutrido de conexiones Romanos. Entonces, ese es un conector de contraste. El último conector es la condición del sí. Es decir, el sí es una condicionante. Y aquí en este caso, unen la responsabilidad humana con la responsabilidad divina. Ese sí une esas partes, es decir, Dios ya hizo esto, sí, y tú vas a obtener esto si tú haces esto. Entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una condicionante. Entonces, ¿qué otros versículos pudiéramos encontrar para ver más claro este? Primera de Juan 1:9. ¿Cómo nos dice Primera de Juan 1:9? ¿Cómo empieza diciendo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La responsabilidad divina es que Dios nos va a perdonar de todos los pecados y nos va a limpiar de toda la maldad. Y la responsabilidad humana es si confieso mis pecados. Si nos damos cuenta esa parte, esa conexión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La promesa es el perdón y está condicionado a la confesión, que esa es la responsabilidad humana. Entonces, otra... ¿Mande? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, todo eso es responsabilidad humana. Dice, entonces yo oiré desde los cielos. Otra conexión, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Otro versículo del sí, que me está condicionando. Es decir, lo que después del sí viene, es la condición, es algo que a mí me corresponde hacer. Para que entonces, la palabra de Dios cuando dice, si crees de todo corazón, dice, bien puedes. Si crees de todo corazón. Entonces, es la parte de la responsabilidad humana. Fíjense bien cómo nos dice también Zacarías 3:7. Zacarías 3:7. Aquí 2 veces menciona esta conexión. Zacarías 3:7. ¿Cómo dice? Así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis
Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Hay una condicionante, ¿sí? Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza. Juan 15:10, ¿cómo dice Juan 15:10? Otro versículo que podemos encontrar con esta condicionante. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es. La condicionante empieza diciendo, si guardareis mis mandamientos, el resultado es que voy a permanecer en el amor de Dios. Deuteronomio 28, también, Ujú. para empezar a que siguieras atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sí. Hay una condicionante. Fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ujú. Entonces, si vamos ya identificando estos conectores. Entonces es importante, cuando ahorita empieces ya a estudiar la Biblia, empieza a estudiarla y dices, a ver, esta es una palabra de conexión, a ver, yo creo que sí, porque me está hilando con el versículo anterior. Más que la coma, vamos a ver la parte también gramatical, y cuando vemos la parte gramatical, vamos a darnos cuenta que también una coma, un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte, ¿hasta dónde? ¿Por qué? Porque cuando digamos, les voy a ir dejando luego una tarea, donde esa tarea que van a ir haciendo, les voy a decir, a ver, sepárenme en cuántas partes se puede dividir Efesios capítulo 2, por poner un ejemplo. Y ustedes van a separar, a ver, aquí está hablando de un tema, aquí está hablando de otro tema, aquí está hablando. Porque a veces un mismo capítulo te puede estar hablando de 3 o 4 temas a la vez. Están conectados, están hilados, pero te está hablando de 4 temas distintos, ¿sí? Entonces, eso es un ejercicio que también vamos a hacer para poder interpretar. Y esto nos va a ayudar mucho cuando vayamos a preparar un tema. Sí, a lo mejor no todos vamos a predicar, pero por decir en el caso de las hermanas, si Dios les dio el don de la enseñanza, si Dios les dio de alguna manera esa facultad, ¿verdad?, divina, de a lo mejor de predicar también dentro de las mujeres, puedan ustedes estructurar muy bien un tema y ser fieles a la palabra de Dios. Y así nadie nos vamos a preocupar porque ¿qué les estarán enseñando a las hermanas? Ya me vino muy rebelde mi esposa. No vamos a estar preocupados nosotros por eso. ¿Por qué? Porque están bien enseñadas, están bien adiestradas. ¿Para qué? Para que sean fieles a la palabra de Dios. Fíjense bien, ya para que vayamos aterrizando esto del contexto. Vamos a pasar a la otra. Un ejemplo práctico. Vamos a leer rápidamente Efesios capítulo 2. Del 8 al 10. Y ahí vamos a ir subrayando de una vez cuáles son los conectores que encontramos en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Efesios Porque capítulo por 2. gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. ¿Dónde están los conectores? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Dónde está otro conector? Para, ¿no? Para, el de propósito. ¿Para qué? Para que nadie se lo diga. Hay otro también, otro por qué, que es lo que nos va explicando. Y hay otro que viene siendo la meta, otra vez se repite propósito. Entonces, si hilamos entonces aquí, vamos a encontrar, porque por gracia sois salvos, es decir, porque como tú eres salvo por gracia, por medio de la fe, esto no depende de ti, pues es un regalo de Dios, no por obras. Esto es para que nadie se gloríe. ¿Por qué no es por obras? Para que nadie, hay otro versículo dice, para que nadie se jacte ante su presencia. Para que nadie diga, Señor, no, porque le diste 3 coronas y a mí nada más 2. Oye, yo hice más que él, ¿no? Dice, para que nadie se jacte ante su presencia. Entonces el propósito de que la salvación sea un regalo inmerecido de parte de Dios es para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo soy más bueno que aquel, ¿no? A mí me va a ir mejor. No, por eso lo está explicando. Y cuando esto lo explicamos, entonces una persona, un nuevo discípulo, le podemos explicar bíblicamente y fiel a la palabra de Dios, por qué Dios dio la salvación por gracia.
porque es un regalo inmerecido. Dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego nos dice no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Es decir, no depende de ti, no depende de mí, el que nos hizo fue Dios. Así que si tú le quieres reclamar algo, ya sabes a quién le tienes que reclamar, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Una vez más encontramos propósito ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Para eso fuimos creados. Para que andemos en ellas, dice. Entonces, esa es la parte esencial de esto, sí, que nosotros tenemos que quedar claro. Ahora, ¿sí se dan cuenta de los conectores? ¿Cómo crean ese hilo que nos permite que el versículo no tenga escapatoria? Es decir, que no nos salgamos del contexto de ese versículo. Pasa la otra y ahí ya vienen señaladas, porque por gracia sois salvos, que es la razón, no por obras para que nadie se gloríe, es el propósito, porque somos hechura suya, es la explicación, es decir, el por qué es por gracia, y también de alguna manera cuál es la meta, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Y termino con esta tabla. Fíjense bien en esta siguiente tabla. Muy bien. Bueno, perdón, el contexto nos habla acerca de identificar al orador y a la audiencia. Esto lo vamos a ver primeramente Dios el próximo domingo, en cuanto ¿es Dios el que está hablando o quién? ¿No? ¿Es un hombre el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? ¿Es un enemigo de Dios? Hay enemigos de Dios que hablaron, como lo vemos en el libro de Job. Define el tema. ¿Cuál es el problema que el autor está tratando de resolver en ese capítulo? Es decir, ¿por qué lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Sí? ¿Sobre qué está hablando en sí? En ese sentido. Vamos a la siguiente. Y la semilla que nos debe quedar plantado en esto es que la mejor defensa contra la herejía, para no caer en apostasía, no es estudiar todas las mentiras que existen, porque nunca vamos a acabar, sino estudiar profundamente la verdad. Cavar y ahondar en lo que Dios dice. Esa es nuestra tarea. Porque imagínense si nos ponemos a estudiar todas las mentiras que hay para detectarlas y rápidamente, no vamos a acabar. Necesitamos conocer la verdad. La verdad es la que nos va a hacer libres de todo esto. Es la que nos va a dar esa libertad. Y en ese contexto es a lo que se refiere esa libertad. Cuando dice la verdad os hará libres de caer en apostasía, libres de caer en una herejía, libres de caer en un error. De eso nos hace libres la verdad. Entonces es importante que no perdamos de vista esta parte. Y bueno, primeramente Dios, si un obrero usa bien la palabra de Dios, si aplica el contexto, si respeta los tres grupos, difícilmente será arrastrado por una herejía. La hermenéutica es el sistema inmunológico de la iglesia. Es decir, esto que estamos aprendiendo va a servirnos para que no nos caiga un virus de herejía, para que no caiga una enfermedad, un cáncer en nosotros, por una mala práctica, una mala enseñanza que no viene respaldada en la Escritura. ¿Sí? Entonces es importante esta parte. En la próxima lección vamos a aprender la regla de los tres grupos. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en la próxima clase, primeramente Dios, si Dios nos presta vida el próximo domingo. Así que no se lo pierdan, porque ahí viene una parte muy importante en cuanto a qué aplica y qué no aplica la iglesia de hoy. Qué cosas sí realmente podemos hacer, porque verdaderamente son escritas para nosotros, o son para los judíos, o son para los gentiles, o es para la iglesia. Entonces esos son los tres grupos que primeramente Dios vamos a ver el próximo domingo.